Muy buenas noches, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre sus vidas en esta noche. Noche de 3 de septiembre, miércoles, cuando son 20 y 30 horas y 31 minutos exactamente, con 20 grados de temperatura aquí en la ciudad de Casequí, lloviendo en la ciudad de Casequí, está lloviendo. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Agradecidos al Señor por este nuevo día de vida que Él nos ha dado. Agradecidos al Señor por su amor, agradecidos al Señor por su misericordia, agradecidos al Señor por su bondad. Somos agradecidos realmente al Señor por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y estamos aquí para compartir una palabra de Dios con ustedes y continuamos hablando del apóstol Pedro. Continuamos hablando del apóstol Pedro. Cronológicamente estamos hablando de lo que hizo el apóstol Pedro durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos bastantes truenos y rayos aquí en esta región en esta noche. Esperemos que no se corte nuestra internet en esta hora. Bien, la palabra de Dios de hoy que queremos compartir con ustedes es la institución de la cena del Señor. Cuando el Señor prepara la cena, cuando el Señor indica a sus discípulos de ir a ver el lugar. Este pasaje bíblico lo encontramos en Mateo, en el capítulo 26, del versículo 17 al 19, donde allí la palabra de Dios nos dice que Jesús le habló a sus discípulos. Luego, en Marcos, capítulo 14, versículo número 12 al 16, la palabra de Dios nos va a decir que Jesús envía a 2 de sus discípulos. Luego tenemos a Lucas 22, versículo número 8 al 13. Y Juan, en el capítulo 13, no nos habla de la cena, pero sí del lavado de los pies. Bien, tampoco nos dice quiénes fueron los que fueron a preparar el lugar para la cena. Solamente Lucas nos dice de la siguiente manera. Buenas noches le damos a Estela, a Luciano, a Sofía, en la ciudad de Florianópolis, en la playa de Canavieiras. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche, que la gracia, que la misericordia, que la bondad de nuestro Señor Dios sea sobre sus vidas en esta noche. Nos dice la palabra de Dios entonces, capítulo número 22, del Evangelio de Lucas, que es el que nos dice el nombre de los discípulos. Y va a decir lo siguiente. Llegó el día de los panes y levaduras, y en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estamos hablando de una festividad judía que es la Pascua, en la cual allí se sacrificaba un cordero. Este cordero se comía con hierbas amargas, de pie, como que estuviesen para viajar. Pues la Pascua fue instituida allá en Egipto, cuando todavía el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. En la noche de la muerte de los primogénitos fue cuando se instituyó la Pascua. Deberían de escoger un cordero, sacrificar este cordero, pasar la sangre del cordero en la puerta de la casa y allí entonces, allí adentro, comer el cordero. No se podía quebrar ni un hueso de aquel cordero, se debía de comer absolutamente todo. Si era muy poca gente, podrían invitar a otros, pero debería ser consumido enteramente el cordero. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar, Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente la vida de Rosa.
Está de más decir que este cordero estaba prefigurando el sacrificio de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Lucas nos va a decir en el versículo número 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparanos la Pascua para que la comamos. Buenas noches Carla, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Un gran abrazo para Carla, otro abrazo para Víctor Emanuel, Luciano, Luciana. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Envía entonces a Pedro y a Juan diciendo, id y preparanos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entráis y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y sus apóstoles. Pedro entonces, juntamente con Juan, son los encargados de preparar la Pascua, la última cena o la institución de la cena del Señor. En esa noche iba a suceder algo que hasta ese momento no había sucedido. En la mesa en la cual estaban ellos allí y que iban a participar, no estaba el cordero, porque el verdadero cordero pascual estaba sentado a la mesa junto con sus discípulos. En aquella noche Jesús está transformando la Pascua en lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. La Pascua judía se come un cordero. A nosotros nos vendieron una historia o nos inculcaron una historia desde pequeños de que deberíamos de comer pescado o carne blanca, cuando en realidad es un cordero. Si vamos a celebrar la Pascua, la debemos de celebrar bien, pero recordemos otra cosa, que la verdadera Pascua es la Pascua judía. La Pascua que hacemos aquí en Latinoamérica es una Pascua instituida por la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es la verdadera Pascua. Es algo que fue creado como una doctrina por la Iglesia Católica y que muchos discípulos de Cristo, en su ignorancia o por costumbre o por tradición, la conmemoran inocentemente. Y otros no tan inocentemente porque están sabiendo. En los días en los cuales vivimos hoy, que la información corre de una manera asombrosa, donde todos tenemos más conocimiento hoy que en los tiempos más antiguos. Porque tenemos esta herramienta que se llama Internet, donde allí podemos encontrar muchas cosas que van a ser de beneficio para nuestras vidas, pero también hay cosas nefastas para nuestras vidas, las cuales no debemos de tocarlas y ni siquiera comentar. Lo cierto es que Jesús en aquella noche estaba transformando la Pascua en la última cena e instituyendo la Santa Cena del Señor.
Y así entonces Jesús va a hablar sobre el traidor, va a hablar sobre Judas, y luego les va a decir, les va a dar el pan, dice que dio gracias y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega será conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y luego continúa la cena, continúan sentados a la mesa. Judas se retira, va a traicionar al maestro y va a decir la palabra de Dios en el versículo 24, que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, les va a hablar, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os digo, un reino como mi Padre, yo pues os digo, un reino como mi Padre me lo designó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta es la palabra de Jesús. Le está hablando a su discípulo. Pero llegamos al punto que nos interesa también en esta noche. Dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelta, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, nuevamente lo encontramos ahí. Pedro siempre el primero. Pedro en todas las etapas, en las actividades, en los momentos más cruciales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre estuvo allí, siempre tomó una decisión, algunas veces apresuradamente, siempre tuvo una palabra, a veces una palabra certera, una palabra direccionada por el Espíritu Santo, otras veces palabras equivocadas a través de la emoción, por ser impulsivo, por tener esas características especiales que tenía Pedro, como aquellos hombres que no pueden estar quietos, ya sea en el trabajo, en la casa, donde sea. Ellos tienen que tomar decisión, tienen que tomar la palabra, tienen que decidir anticipadamente antes que los demás. En fin, este era Pedro. Pedro hacía esto. Y Jesús le va a decir que lo va a negar, pero Pedro no se lo va a creer. Luego vamos a Juan, capítulo número 13. Allí entonces Jesús nos va a decir que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Sorprendido el apóstol Pedro por lo que estaba haciendo Jesús. César, buenas noches aquí en la ciudad de Casequí. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de Dios sea sobre tu casa, sobre tu familia. Nuevamente Pedro. Pedro se destaca dos veces en esa noche de la Pascua. En la noche que Jesús va a anunciar que va a ser preso, que va a ser llevado por los soldados, que uno de los 12 lo iba a traicionar. Y allí estaba Pedro. Jesús, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. ¿Por qué Pedro dijo esto? Porque Pedro se sentía siervo. Pedro se sentía el más pequeño del grupo. Qué diferente de aquellos discípulos que la madre de ellos fue pedirle a Jesús que les concediese el derecho de que uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha cuando él viniese en su reino. Pedro no buscaba esto. Pedro buscaba servir al Señor. Pedro estaba a la orden del Señor. Pedro quería hacer la voluntad del Señor. Tal es así que Pedro es el escogido por Jesús junto con Juan para ir a ver el lugar donde celebrarían la Pascua, la cena, donde sería esa reunión. Ahora, cuando Jesús viene a lavar los pies, Pedro le va a preguntar: ¿tú me lavas los pies a mí? Como diciéndole: soy yo que te tengo que lavar los pies. Cuando Jesús llega a él va a decir: tú a mí no me vas a lavar los pies. Porque porque Pedro se sentía indigno. Él se sentía un verdadero siervo del Señor. Ahora, Jesús le va a decir, le dijo a Simón Pedro, le va a decir: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Tenía que ser lavado, tenía que ser purificado. ¿Por quién? Por Cristo. Si no somos lavados, si no somos purificados, si no somos santificados, si no somos llamados, no tendremos parte con el Señor. Esto nos da el derecho a querer desobedecer al Señor. No. Debemos de someternos a la santa, perfecta voluntad de Dios. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestra vida espiritual
va a estar bien. Vamos a experimentar esa vida abundante que Jesús promete en su palabra, allá en Juan capítulo 10, versículo número 10, donde Jesús dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Fue para eso que Él vino. Es Jesús que nos va a limpiar. Nuestra propia justicia no nos va a purificar. Nuestra propia justicia no nos va a lavar. Nuestra propia justicia no nos va a sacar las manchas del pecado que puedan estar sobre nuestras vidas. Y Pedro va a entender esto ante la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces ahí Pedro le va a decir lo siguiente: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estaba refiriéndose a Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamás Maestro y Señor, y decís bien, porque soy. Pues, si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hacéis. Jesús está hablando de qué? Servicio, de servir, de estar dispuestos a servir. La vida del cristiano es una vida de renuncia, pero también es una vida de servicio. ¿Servicio a quién? Al prójimo. Pero en los días en los cuales estamos viviendo, muchos por ahí se sirven a sí mismos a través de su egoísmo, a través de su avaricia. Viviane, buenas noches en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche, a ti y a tu familia. Bendiciones desde aquí de Casequí. Servicio, ayudarnos, socorrernos los unos a los otros. El apóstol Pablo, él va a decir que aquel que no sirve o que no se importa o que no cuida a su familia y principalmente a los de la fe, es peor que los incrédulos. Nosotros tenemos una familia de sangre, pero también luego integramos otra familia, que es el cuerpo de Cristo, que es nada más ni nada menos que la iglesia del Señor. ¿Debemos de servir solamente a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo? No, debemos de servir a todos aquellos a los cuales tenemos oportunidad de poder servirlos. Sea de la manera que sea, ya sea llevándoles una palabra de fe, de esperanza, visitando, orando y, ¿por qué no?, con un trabajo manual también.
La vida del cristiano es una vida de renuncia y de servicio. Para que exista servicio, yo voy a renunciar a mi comodismo. Voy a decirle no a la pereza. No podemos darle fuerza a la pereza. Permitir que la pereza venga a dominarnos. Hacer lo que bien le parezca con cada uno de nosotros. Que podamos, sí, permanecer firmes en el Señor. Y que podamos, sí, ser limpios, purificados, lavados por el Señor. Que podamos en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, poder ser útil en alguna cosa, en alguna área de nuestra vida. Nadie en toda la faz de la tierra, ningún hombre es totalmente inútil. Nosotros a veces llamamos a alguien inútil, pero siempre tiene algo que puede hacer. Porque Dios nos ha dado algo que se llama emprendedorismo. Nosotros podemos reinventarnos todos los días. Cómo ayudar a nuestro prójimo, cómo estar a su lado. Todo esto sucedió en aquella última noche de una reunión, podríamos decir, exclusiva, íntima, con sus 12 discípulos. Una reunión donde Jesús les iba a dar esta enseñanza. Una reunión donde Jesús iba a transformar el sentido de la Pascua que hasta aquel momento ellos conocían. Y iba a instituir lo que conocemos hoy como la Santa Cena. A veces, charlando con algunas personas, dicen si hay que lavar los pies o no en la noche de la Cena. Si hay que hacer eso o no. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo quitamos? No tendría respuesta para dársela sobre este asunto de por qué no lo hacemos. Si el Señor mismo lo hizo. Ahora también aprendemos algo, que después de aquella Santa Cena, lo dice Mateos, lo dice Marcos, después de aquella Santa Cena, cantaron un himno y luego se fue. Hoy la Santa Cena ha perdido también, ¿cómo podría decirle?, un cierto temor de participar de la cena. Hoy algunos oran, luego cada uno toma un pedazo de pan, su copita con el jugo de uva y se van a un rincón allá, y me hace acordar cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 alerta a los corintios diciéndoles que era para esperar, que era para comer todos juntos, es para participar todos juntos de la Santa Cena. Otros simplemente toman los elementos de la cena y llevan porque fulano no pudo venir, porque fulano esto. No sé si estarán tomando hasta indignamente la cena. En el momento de la Santa Cena es un momento de reflexión principalmente, recordatorio de la última noche de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Lo que sucedió allí, lo que dijo Jesús allí, el alerta de Jesús a Pedro, que también nos sirve a nosotros. Hablamos de que Pedro negó a Jesús. Hablamos de que Judas vendió a Jesús. Negamos a Jesús cuando no damos un buen testimonio. Negamos a Jesús cuando engañamos, cuando mentimos.
vendemos a Jesús por menos de 30 monedas de plata. ¿Qué necesidad existe hoy en el mundo de que existan verdaderos hijos de Dios? No estoy diciendo que no existan, pero hay necesidad de verdaderos hijos de Dios, santificados, purificados, temerosos a Dios. Qué diferente sería el mundo si la iglesia de Cristo tomara su verdadero lugar, tomara la autoridad que Cristo le ha dado. Ciudades serían totalmente cambiadas. Recuerdo, solo para hacer un ejemplo, como Pablo, predicando la palabra de Dios en eso, transformó aquella ciudad. Y así por cada lugar que él pasó. Hoy tenemos todos los medios a nuestra disposición para anunciar el Evangelio. Cuanto más personas existan en las redes sociales, predicando, anunciando el Evangelio, mejor sería. Pero el verdadero Evangelio, no un Evangelio falluto y mentiroso que se está predicando por ahí, por hombres engañadores, corruptos y amadores de sí mismos. Tengamos cuidado. ¿Dónde estamos congregando? ¿Se está predicando la verdadera palabra de Dios? Pero ¿sabe por qué esto sucede y los engañadores cada vez se reproducen más? Porque el pueblo no tiene interés en el conocimiento. Porque el pueblo no quiere leer la palabra de Dios. Y los sacerdotes están rechazando el conocimiento. Están dejando de lado el conocimiento. Y Dios los está dejando de lado también. Vigilemos pues, porque el día y la hora nadie sabe cuándo irá a acontecer la venida de Cristo. Padre mío y Señor eterno, en esta noche quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero darte la gloria, quiero darte la honra, la alabanza, Señor Dios. Agradecido, Señor, por tu amor, agradecido, Señor, por tu misericordia. Padre mío, quiero orar en esta noche, Señor, en especial manera, por Wilson, en la ciudad de Tacuarembó. Dios mío, ha pedido oración, Señor. Señor, que la prueba por la cual él deba pasar, Señor, seas tú dándole sabiduría, dándole discernimiento, Padre. Que seas tú, Señor eterno, dándole gracia ante las autoridades que van a estar allí juntamente con él, oh Dios. Y que venga, Señor, superar esa prueba, pasar esa prueba con honra, Señor. Dios mío, que sus sueños vengan a tornarse realidad. Bendícelo, Señor, así como también bendice a cada uno de nuestros hermanos que están conectados con nosotros en esta noche. Pedimos, Señor, por cada ciudad aquí representada en esta noche. Pedimos, Señor, en especial manera aquí por la ciudad de Casequí. Está, Señor Dios, un tiempo tormentoso. Padre, los pronósticos no son nada alentadores, pero sabemos que tú puedes colocar tu mano de poder sobre esta ciudad, sobre este municipio, y llevar, Señor, toda suerte de viento, de rayos, de granizo, a lugares secos y desolados, a lugares desérticos, Padre. Señor, guarda, Señor Dios, el hogar de cada uno de nuestros hermanos, y que en esta noche podamos acostarnos y dormir en paz, y que por la mañana podamos levantarnos y declarar como lo hizo el salmista: me acosté y dormí porque el Señor me sustentó. Dios mío, te agradezco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Será hasta el día de mañana, cuando sean 7 horas, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer en portugués. Y en español estaremos a las 20 horas, a las 19:30, nuevamente aquí con todos ustedes.
que 19:30, 20:30. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Bendiciones.